que vivimos como realidad humana, la realidad humana de la vivencia poética. Cuando damos algún seminario y cuestionamos el concepto de repetición o de compulsión de repetición, o cuestionamos el concepto de pulsión de muerte, el ejemplo que ponemos es una poeta, la Szymborska, Bratislava Szymborska, que tiene un poema que se llama Nada dos veces. Entonces ahí explicita su teoría de la no repetición, pero no hay que ir a buscarlo a ningún ensayo, está explicitado ahí. La imposibilidad de repetir, ni dos gotas de agua son iguales, ¿no? Yo los quiero además felicitarlos por la aventura de correr cuando uno se larga con estas cosas, pero me hicieron pensar la necesidad de los viajes, ¿no? Este viaje que mentaba recién Héctor, que es el viaje hacia el pasado, es un viaje del presente, ¿no? Porque nos construye, y de pronto nos damos cuenta de cuántas cosas hay. Mientras hablabas del pasado ese, visitando y descubriendo esa riquísima familia, me acordé de Bateson, que forma parte de una cierta familia bibliográfica que uno en algún momento tuvo. Pero George Bateson, como antropólogo y como integrante de un grupo importante, el de Palo Alto, donde estaba Carly Slutsky también, y que fue uno de los integrantes de la teoría de la comunicación en los años... Lo menciona mucho Héctor aquí. Bueno, él tiene un libro que para mí me impactó, que se llama Pasos para una ecología de la mente. Bateson. Fantástico. Entonces, pensar en esto cuando evidentemente uno empieza a recorrer estas cuestiones. Cuando me interesó lo psicosomático, me interesó pensar justamente de qué manera participaba el cuerpo en la conversación. Y el cuerpo en la conversación está participando siempre, precisamente porque también Freud se ocupó de mencionar el parentesco maravilloso que hay entre el representar del afecto y el representar de la idea, pero que ambos son representaciones. Ambos son puestas en escena, digamos, ¿no? Una utilizando la palabra, el pensamiento, y el otro, ¿por qué no llamar pensamiento quizás a una función cardíaca? ¿Por qué no llamar pensamiento a algo que se cristaliza a través de un trastorno orgánico? Si es el sujeto el que piensa, no es solamente el sujeto de la palabra, hay un sujeto de los órganos que también está incluido. Entonces, yo creo que cuando respondemos a la comunicación, respondemos con todo. Lo que nos pasa es que nos faltan las palabras adecuadas para hablar de eso. Y creo que ahí es donde tiene lugar la riqueza de la poesía. Cuando la poesía se suelta, se conecta con el cuerpo, se conecta con la naturaleza, y yo diría, ¿con cuál naturaleza? Como decía Héctor hace un rato, ¿la naturaleza de qué? ¿Era la naturaleza freudiana o la naturaleza del científico? Hay varios libros, y con esto termino, porque hay varios libros que fui recordando a medida que hablaban. Uno de ellos es El porvenir está abierto, que es un diálogo, un diálogo entre dos que fueron compañeros de colegio. Uno es el etólogo que trabajó muchísimo y ahora tendría que poder acordarme, pero el que estudió y describió la fijación, Carl Lorenz. Y el otro es un físico, y uno es etólogo y el otro es físico, pero dialogan acerca de la vida. En algún momento les voy a decir el nombre del libro, porque también me impactó y también fue recogido como producto de un coloquio que se hizo después a partir de ese diálogo entre esos dos que se habían conocido en su infancia, que jugaron en su adolescencia y que luego
al borde de su edad, a los 80 y pico de años, etcétera, se volvieron a encontrar y dialogaron desde sus respectivas posiciones y encontraron una cantidad de cosas en común, ¿no? Y se plantean una cantidad de reflexiones. Entonces, lo que yo creo es que hay muchos científicos, tú nombraste a Prigogine, que es otro pensador interesante, que se han convertido en filósofos y en artistas. Justamente aquellos que a lo mejor habían sido más conocidos y alcanzado más nombre como científicos de las ciencias duras. Premio Nobel de Química, Prigogine. Por ejemplo, Premio Nobel de Química. Entonces, algo hay en esa búsqueda de la ciencia que va llevando hacia otro lugar, hacia otro plano de interrogación. Y yo felicito la intención de liberar ese pensamiento y dejarlo que circule por el alma. Porque el aparato psíquico es un aparato del alma, en términos, como dijo Bettelheim, que también lo rescató muchísimo, rescatando cuántas traiciones se habían hecho con las traducciones del texto freudiano, porque precisamente el aparato psíquico, llamado aparato psíquico, es el aparato del alma, y Freud habla de el ánimo y lo menciona muchísimas veces. Entonces hay que buscar de pronto el sil del alma, que es esa búsqueda que nombra otra cosa, y que permite pensar muchas otras cuestiones y sentirlas, ¿no? Ok, bueno, gracias. Gracias. Allá piden la palabra en la puerta. ¿Llega? Sí. ¿Así? Sí, buenas tardes y enhorabuena por el libro. Mi nombre es Tánger y quería decir que acabo de terminar la tesis sobre psicoanálisis y tango y me he centrado en varios poetas, sobre todo en dos, en el padre y en el hijo. Y bueno, decir que en ellos no ha sido suficiente la poesía. Había un sufrimiento muy grande en sus vidas y terminaron con psicosis, los dos además. Pero bueno, la poesía les sirvió a nivel terapéutico, ¿no? Pero quiero decir que no fue suficiente. ¿En qué caso? José María Pascual Contursi y su hijo José María Contursi. Sí. ¿Estudiaste especialmente la historia del padre e hijo en ese caso? Sí. Y luego he contactado con la hija, que vive aún, para confirmar las hipótesis y ella me ha contrastado hechos sobre su vida y cómo lo pasaba y cómo sufría. Decías que el tango no les había evitado la psicosis. ¿Perdón? Que el tango no les había evitado la psicosis. Sí. Pero claro, hay muchas historias. Fíjate que una gran poeta, Alejandra Pizarnik, de Argentina, poeta extraordinaria, fue avanzando en la poesía y entrando en la psicosis. De modo que hay libros de poesía de ella muy conmovedores y otros libros son el testimonio de una persona esquizofrénica. Y ella finalmente llega al suicidio porque la poesía no le evitó la enfermedad, ¿no? Silvia Plath es fabuloso porque vas viendo como en La campana de cristal el personaje que es ella misma se salva y ella se asfixia en el horno antes de darle la merienda a sus chicos con pan y manteca. Pero sin embargo avanza más en el plano del imaginario de su novela, donde el personaje se salva y ella, la autora, no. Claro. Es curioso esos paralelos. Claro, ahora, hay otras historias donde el trabajo creador pudo sanar algo. Freud cita al poeta Heine, poeta alemán. Heine decía, sí, Heine decía, no pudiendo crear me enfermé y volviendo a crear pude curarme. Ahí él pudo, Contursi no pudo, ¿no? No tenemos un solo destino con esto, sino diferentes caminos. Sí. Si bien es cierto que también había una historia de alcohol en José María Contursi, o sea, varios factores que llevaron también a la situación. Claro. Sí, no solo a nivel de sufrimientos psíquicos, sino que hubo un consumo importante de alcohol.
O sea, lo que ha comentado el señor, de que el cuerpo es también pensamiento, hay por ahí una cita que dice que somos metáforas del ambiente. Me parece muy significativa lo que ha dicho él. Me ha gustado mucho. Y si entraste con el tango, es muy interesante el tipo de danza, porque marca una particular relación entre el hombre y la mujer, una relación sexual entre hombres, porque originariamente fue una danza de hombres, y que también supone un tipo de discurso, y que es rarísimo, que es una danza que coincide con el nacimiento de una ciudad. Ni siquiera es un baile folclórico, ¿no? Es una danza y una forma de pensar y sentir la vida. Cuando uno va por Buenos Aires y camina por esas calles que son de tango, tiene un sentimiento muy particular que exhala la forma de vivir y la forma de decir las cosas, ¿no? Es muy interesante porque hay una comunidad que se expresa con la música, con la pintura, con el canto, y por qué no decir también que hay todo un arte del hablar. Hay un arte de hablar. El tanguero, cuando habla de una manera muy particular, que no es compartida por todos. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo del tango, pero bueno, se pueden buscar muchos otros, ¿no? Roberto, ¿bailas? ¿Bailas? Me gustaría contestarle. Es muy lindo. Si no es abusar, me gustaría contestarle. La primera hipótesis de mi tesis es esta, ¿no? Que el tango, el lunfardo y la literatura de vanguardia brotan en ese momento para conformar la identidad de una sociedad que comienza